¿Qué tal? Bienvenidos a la tarde de NTR24, el canal de las Américas. Soy Yoli Ramírez, hoy por Idania Chirinos y es un gusto estar con ustedes. Vamos a empezar en Venezuela. El racionamiento eléctrico pareciera ser la chispa que encendió la pradera en ese territorio. Miren, en disturbios e intentos de saqueos terminó en Venezuela la primera jornada de racionamiento eléctrico dispuesta por Nicolás Maduro. Hoy, por segundo día consecutivo, sectores de Caracas reportan fallas en el servicio pese a estar excluidos del plan de cortes. Mientras que en Maracaibo, la capital del estado Zulia, los ciudadanos inconformes con los cortes de luz fueron reprimidos por oficiales de la Guardia Nacional Bolivariana. Los hechos fueron registrados por usuarios en redes sociales. Las protestas en Maracaibo contra los cortes de luz terminaron en disturbios. Habitantes de la segunda ciudad más importante de Venezuela y capital del estado Zulia denunciaron que fueron reprimidos por efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana. Así quedó registrado en videos publicados en redes sociales. Testigos indicaron que los uniformados lanzaron gases lacrimógenos y balas de goma para poner fin a las manifestaciones. En Maracaibo también se denunciaron algunos saqueos a locales comerciales. En las grabaciones se alcanzan a escuchar los que serían disparos hechos por los guardias. Zulia fue excluido del plan de racionamiento nacional anunciado por el régimen chavista. Sin embargo, se ha reportado la suspensión del servicio eléctrico durante varias horas, tal y como sucedió también en Caracas. Desde este lunes iniciaron los cortes de energía por 4 horas en varios estados debido a la crisis energética. El apagón afecta ya a algunos sectores del comercio. La luz se fue aproximadamente hace 2 horas. Ahora supuestamente están diciendo ellos que la luz la van a poner entre 5 horas. Y nos afecta mucho porque los aparatos se nos dañan. Sin embargo, esa realidad no es nueva para los venezolanos. Tengo 2 neveras estropeadas en mi casa. ¿Quién me las paga? ¿Quién me las va a pagar? ¿Quién me responde por eso? Nadie nos responde por eso. El gobierno no responde por nada. Además del racionamiento, los venezolanos intentan acomodarse a las medidas del chavismo. El 1 de mayo, además de la suspensión del servicio de energía, tendrán que adelantar sus relojes 30 minutos por orden de Nicolás Maduro, para, según él, aprovechar más la luz día. En el lugar de la noticia saludamos a Nicari González, es vicepresidenta del Colegio Nacional de Periodistas. Nicari, muy buena tarde. En este momento, ¿cuál es la situación en Maracaibo en términos personales? ¿Cómo se encuentra la gente, la seguridad, la tensión incluso? Hola Joely, muy buenas tardes a toda la audiencia. Para que tengan una idea, para poder realizar esta entrevista, yo estaba dispuesta en otro lugar hace media hora y se fue el suministro eléctrico sin previo aviso. Me tuve que movilizar a otro lugar y se fue el servicio de internet. Entonces, los venezolanos y los zulianos, en este caso particular, estamos viviendo el día a día. No existe otra manera de planificar la jornada laboral porque no sabes en qué momento vas a perder el suministro eléctrico. Conversamos en la calle, por supuesto, la molestia es evidente y todo se ha exacerbado una vez que se presentó las precipitaciones del pasado lunes, una pequeña lluvia en horas de la madrugada, que terminó en un concierto, en un estallido de transformadores y todo el cableado eléctrico afectado por la falta de mantenimiento. Los equipos de la empresa encargada del suministro eléctrico no se daban abasto para atender los llamados de emergencia en la ciudad de Maracaibo. Y les estamos hablando de sectores que están con más de 30 horas sin el suministro de electricidad. ¿En qué se traduce esto en un estado que tiene más de 40 grados centígrados de sensación térmica? Estamos hablando de niños afectados, estamos hablando de ancianos afectados y tal como se nos decía, la rutina, el día a día, completamente distorsionado. Los centros comerciales prácticamente no están laborando. Muchos comerciantes se preguntan si mantener la Santa María, las puertas de sus comercios abiertas porque no tienen la manera de pagar a sus empleados si no están vendiendo productos. Las escuelas, también tengo que comentarte, por ejemplo, yo tengo un hijo adolescente de 14 años que el día de ayer no tuvo clases, el día de hoy no tuvo clases, y así como está mi hijo, están muchos hijos de ciudadanos que están esperando una respuesta acorde por parte de las autoridades gubernamentales, pero esa respuesta no llega, solamente se responsabiliza al fenómeno del niño.
Según algunos reportes de prensa internacional, alrededor del 75% de la población venezolana está resultando afectada y serían justamente los más pobres, los más aislados, los más necesitados, los que están padeciendo, además de todo, esta escasez de energía eléctrica. ¿Es una manera de este gobierno depredador de aislar a los ciudadanos, de tenerlos literalmente bajo un régimen, porque ahora ni siquiera pueden salir a la calle? Mira, yo creo que esto fue algo que hace mucho tiempo se le salió de las manos al gobierno. No creo ni siquiera que sea algo que hayan podido planificar. ¿Y por qué me atrevo a comentártelo a ti a la audiencia? Porque es evidente que el gobierno le tiene mucho temor a los apagones y la evidencia es que dentro del esquema de racionamiento eléctrico de 4 horas en 21 estados, la capital de la República ha quedado por fuera. Entonces, esto es una demostración de cómo el gobierno trata de estirar la arruga de todo lo que es el proceso de deterioro evidente de los servicios públicos en Venezuela por la desinversión, porque todavía nos estamos preguntando qué ha pasado con las plantas termoeléctricas. Les sigo colocando ejemplos para que las personas tengan evidencia de lo que yo les estoy hablando. En el caso del estado Zulia, desde hace más de 10 años hay equipos guardados en una zona llamada Bachaquero, unos equipos que estaban destinados para una planta termoeléctrica que no ha sido construida. Lo mismo ha pasado en el estado Táchira con el complejo de La Vueltosa, y la pregunta es, ¿qué pasó con los 60.000 millones de dólares que estarían destinados a esta área? ¿En qué se invirtieron? ¿Por qué el gobierno no terminó de hacer la revisión de ese tema? Y sobre todo, una nota que no es algo adrede, sino que tiene que ver con ineficiencia. Cuando los ministros nos piden a los venezolanos, rueguen para que llueva, porque todo lo que está pasando es por el fenómeno del Niño, y apenas caen 4 gotas de agua, el gobierno tampoco sabe qué hacer con las lluvias. Entonces, esto no pareciera algo adrede, parece simplemente la acumulación de la ineficiencia, de cuando las instituciones del Estado han sido politizadas, partidizadas, de cuando están al frente de estas instituciones personas que no tienen la más mínima experticia, conocimiento acerca de la materia. Lo vimos con el exministro encargado del área eléctrica, Jesse Chacón, quien juró el año antepasado que a los 100 días de su permanencia en el Ministerio de Energía, pues si no se solventaba el problema eléctrico, él renunciaba y no renunció. Ministros que tienen récord en este tipo de situaciones y que sencillamente en otros países nosotros observamos cómo ante la ineficiencia o al no poder cumplir objetivos, los ministros dimiten, se separan de sus cargos. Y en el caso de Venezuela no se separan de sus cargos, pasan a otros ministerios. Entonces todo esto es simplemente el resultado de, podría decirlo como ciudadana también, porque además de periodista soy ciudadana, del desgobierno que tenemos en este momento en Venezuela. Quisiera retomar este dato que nos proporcionas, Vicari. Se calcula que desde el 1999 se han perdido, extraviado, no invertido 60.000 millones que eran destinados al sector eléctrico. Sin embargo, hoy por hoy ya la construcción económica llega a 8 puntos porcentuales. Es de verdad el acabose del país, porque no solamente no está generando, no está recibiendo los beneficios de un país petrolero, sino que también está padeciendo por malas decisiones o el encubrimiento de la corrupción. Les voy a colocar otro ejemplo, porque es lamentable estas cosas, y si nosotros como periodistas manejamos la información, uno se pregunta cómo es que el gobierno no la maneja. Hablaba hace algunos minutos con un alcalde del sur del lago de Maracaibo, Alfonso Márquez, que me explicaba que los cortes eléctricos están afectando la ganadería, en este caso la producción de leche, porque los cortes de 4 de la mañana a 10 de la mañana es cuando se produce el ordeño de las vacas. Pues si no hay energía eléctrica no se puede refrigerar la leche. Venezuela está importando leche, está trayendo leche a unos proveedores que inclusive no se la está pagando, el gobierno no les ha pagado. Entonces, ¿hay realmente interés por resolver esta situación cuando vemos que se tiene que traer cargamento de leche, mientras en el sur del lago de Maracaibo se está perdiendo la leche porque hay cortes eléctricos? Entonces son las cosas a observar en este instante, y tú lo mencionabas también. No es solamente la situación de los cortes eléctricos, el tema del suministro de comida es cada vez más grave. Bueno, muchos son los reportajes que ustedes han realizado acerca de esta materia, pero la situación tiende a agudizarse en las próximas semanas, en los próximos días, lo estaremos viendo de manera más permanente, porque es sencillamente, reitero, todos los elementos que se han combinado para demostrar que el gobierno no ha tenido la más mínima intención de rectificar sus políticas económicas hasta el momento.
Incluso se habla de que ya está muy cerquita de este nivel del embalse El Guri para declarar ya una situación que podría salirse incluso de control. ¿El gobierno o lo que queda ya de las instituciones gubernamentales tienen la capacidad para garantizar la seguridad de los ciudadanos? Los ministros, voy a un derecho que es fundamental, el derecho a la salud, el derecho a la vida, porque no solamente el tema de la seguridad y lo que está ocurriendo en las calles de Venezuela, Caracas y Valencia, las más peligrosas dentro de todo el ranking en América Latina. Voy a pasar a la parte de la salud. Hace un par de semanas en un hospital acá en Maracaibo, tuvieron los médicos venezolanos que tanto criticó el gobierno en muchas oportunidades, tuvieron que culminar una operación quirúrgica con la luz de sus celulares. Esto pasó en Maracaibo. Y el día de ayer también hay reportes de centros asistenciales en la ciudad de Caracas que se quedaron sin suministro eléctrico. Entonces, cuando un gobierno no puede garantizar el derecho a la vida, también queda en evidencia que el plan operativo que habría sido establecido por el gobierno, incluyendo todo lo que es la revisión del caso de Guri, pues sencillamente no es un plan, o no hay tal plan, o no sabemos si realmente el gobierno tiene las personas más idóneas revisando esta materia. El ministro decía hace pocos días que estaba garantizada el servicio eléctrico en los centros asistenciales, y no ha sido así. Ahora está vulnerado el acceso al agua, a los alimentos, a la medicina, a los servicios de emergencia en los hospitales. Por ahora operan de manera normal, sin embargo, ante esta situación de emergencia incluso podría verse en riesgo esta operación de aeropuertos, de hospitales. Y estamos hablando también de esta crisis económica que viene a reforzarse o a padecer aún más con estos cortes energéticos. ¿Cuál sería el llamado a la comunidad internacional? Porque cada vez es peor la crisis al interior del país, pero todavía parecemos que no hay una reacción internacional que de verdad enfrente la magnitud de la crisis. Bueno, hay mucha expectativa en este momento porque también hay que tomar en cuenta que el día de hoy el Consejo Nacional Electoral anunció que estará entregando la planilla para la activación del referéndum revocatorio. Entonces, esto genera, por supuesto, mucha expectativa a lo interno en Venezuela. También esperando la discusión sobre la posible aplicación de la Carta Interamericana, la Carta Democrática Interamericana. Esto es muy importante porque hay una situación que es necesario denunciar, y es la carencia en la independencia de poderes en este momento en el país. Es completamente incomprensible que unos magistrados del Tribunal Supremo de Justicia continúen estableciendo medidas, dictando sentencias, luego de que ha sido demostrado que su nombramiento fue viciado o estuvo viciado. Entonces, mientras no existe independencia de poderes en Venezuela, decimos que la democracia es muy frágil y que este tema en escenarios anteriores, en años anteriores, había pasado por debajo de la mesa porque el gobierno venezolano, pues en sus dádivas, en entregar dinero y donaciones a otros países, pues había logrado comprar muchas voluntades, pero pareciera que no es la situación en este instante. Entonces, evidentemente yo no puedo asumir la bandera de los sectores opositores porque no es mi papel, pero sí hablarte como ciudadana de que el mundo tiene que conocer lo que está pasando en Venezuela, que es muy grave, que hay un deterioro, que es completamente falso que nosotros podamos estar costando una democracia en este momento, porque cuando no existe independencia de poderes, sencillamente no hay democracia, porque no hay quien fiscalice al gobierno de manera efectiva, y el Tribunal Supremo de Justicia está convertido en el partido político ejecutor también de parte del gobierno en lo que tiene que ver a la revisión de las leyes en nuestro país. Inclusive la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia le comprobaba militancia partidista dentro del PSUV. Entonces, este tipo de cosas no pueden pasar ni en los gobiernos de izquierda, ni de derecha, no estamos hablando únicamente porque esté este gobierno en los actuales momentos. Es que esta experiencia nos tiene que servir no solamente a Venezuela, sino al resto de los países latinoamericanos, de lo que no debe ocurrir en democracia. Tiene que existir independencia de poderes y en este momento en Venezuela no la hay. Sin duda un momento clave en una situación muy compleja en Venezuela. Queremos agradecer a Nicari González, vicepresidenta del Colegio Nacional de Periodistas, por acompañarnos en la tarde. Gracias a ustedes. Hasta luego.